Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos una nueva edición de Hoy Nos Toca, programa de día miércoles, programa movidísimo, con información de último momento. Están todas las reacciones en llamas en estos momentos, intentando confirmar una versión que se instaló, que filtraron desde el propio gobierno, que sería la supuesta llegada de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, al gabinete. Se está hablando de que podría convertirse en ministro de Economía, una especie de superministro de Economía. Esto se da en un momento en el cual la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, está en pleno vuelo, regresando de los Estados Unidos cuando fue a hablar en nombre del gobierno con el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y los inversores. Y les dijo, hace apenas 24 horas, yo tengo el apoyo político de todo el Frente de Todos, tengo el apoyo político del presidente Alberto Fernández, de Cristina y de Sergio Massa. El papelón, si esto se confirma, que Sergio Massa llega al gobierno, es un papelón gigantesco que está cometiendo el gobierno, no solo porque no hay la suficiente delicadeza política y lealtad con una ministra que está en funciones representando al gobierno, sino por la imagen que se está dejando frente a los interlocutores en Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de Joe Biden y los inversores que fueron a escuchar ayer cuál era el plan económico de la ministra y que la ministra les prometió que tenía apoyo de este gobierno para encarar reformas como el equilibrio fiscal. Bueno, eso si se confirma este cambio en el gabinete, que te repito, por ahora es una versión, hay muchas operaciones de prensa circulando de un lado y del otro, pero si esto se confirma es un verdadero papelón comunicacional para el gobierno. Una vez más se les filtran anuncios desde el seno de la Casa Rosada, se filtran por los medios antes de que se concreten. Tenemos un tuit de último momento de Massa en el cual desmiente, hace apenas minutos, ahí lo tenés en pantalla, desmiente este cambio, esta supuesta asunción. Dice, veo muchos rumores y versiones, no tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. Por otra parte, vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría, dice Massa, que circulan alrededor de las medidas económicas y las del Banco Central. Que quede claro que venimos trabajando en línea con el Banco Central y el Ministerio de Economía. Bueno, esto que está diciendo Massa es porque supuestamente el anuncio de su llegada al gobierno se iba a concretar entre viernes y sábado. Él el viernes tenía pautada una reunión con Alberto Fernández. Luego de esa reunión del viernes con el presidente, se iba a anunciar públicamente que Massa llegaba al gobierno. Pero de alguna manera esta noticia se le filtró al gobierno. ¿Quién la filtró? ¿Por qué la filtran cuando la ministra Batakis está en pleno vuelo y todavía no pisó suelo argentino? ¿Por qué en este momento y no hace apenas 20 días cuando se fue Guzmán? ¿Por qué Batakis dura menos de un mes? ¿Qué señal está mandando a los mercados filtrando esto ahora? ¿Qué poder va a tener Massa llegando al gobierno? Siempre y se instaló desde el propio masismo que Sergio Massa quería llegar al gobierno como una especie de superministro, manejando todos los botoneros, todas las botoneras y todas las palancas del programa político y económico que el gobierno iba a implementar. ¿Tiene ese poder? ¿Tiene ese respaldo para manejar toda la economía? Bueno, esas son las preguntas que quedan, las dudas que quedan. Otra de las dudas es cómo el campo va a recibir esta medida que anunció ayer el Banco Central de $1 soja, una posibilidad para que los productores accedan a dolarización, a una cotización más ventajosa, al dólar turista, a 240 pesos. Y una de las dudas que nos quedó a nosotros desde ayer y que siguen persistiendo es cómo tomó el campo esa medida. Bueno, para contestar esa pregunta estamos comunicados telefónicamente con Carlos Sacchettoni. Carlos es presidente de la Federación Agraria. La Federación Agraria es la que agrupa a los pequeños y medianos productores rurales. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Carlos. Bueno, en primer lugar te quería preguntar si la medida anunciada por el Banco Central de $1 soja fue bien recibida por los productores o no. Y la verdad es que en cierta forma con muy poco ánimo y con cierto descontento porque el pequeño y el mediano productor ya vendió con condiciones distintas o desfavorables y lo poco que le queda lo tiene como para ir saldando alguna obligación de pago, algún alquiler
o alguna compra de fertilizante, y el grueso de su producción ya lo vendió y lo vendió con otras condiciones. Entonces por ahí vemos que con esta medida, más allá de la necesidad, tiene un aspecto muy coyuntural y lamentablemente degrada o atenta a la pequeña escala y favorece a la concentración. ¿Vos, Carlos, no creés que esto va a favorecer una masiva liquidación entonces de divisas por parte de los productores? El pequeño, el mediano productor no, o sea, va a seguir vendiendo conforme tenga los compromisos de pago. Creo que va a ser así, si bien tiene una diferencia, no es tan grande, es un 30% que tiene un valor distinto de posibilidad de compra de dólar, que eso en el global redunda en un 10% de mejora en el valor final, y que ante el productor chico no lo usa como anclaje en moneda dólar, sino que lo usa para pagar sus compromisos que tiene por delante. Y no creo que vaya a ser mucha diferencia. Sí puede significar una diferencia distinta en el gran productor. Carlos, se están circulando por estas horas muchísimos rumores, muchísimas versiones de un cambio en el Ministerio de Economía, que la ministra Batakis le cedería su lugar a Sergio Massa. ¿Cómo recibe esa noticia el campo? ¿Qué grado de interlocución tienen ustedes con Sergio Massa? No ha sido muy alta el diálogo o el intercambio que hemos podido tener. Yo creo que más allá de los nombres propios, lo que debe haber es una coherencia de un plan y cierto poder específico como para poder tranquilizar a los mercados y también dar cierta certidumbre, cierta confianza hacia adentro de su propio núcleo de conducción de gobierno y hacia el conjunto de la sociedad. Creo que ahí es la importancia. Él ha estado cercano a grandes economistas como Roberto Labaña, como Pedrado, pero a él no lo tengo como un gran economista. Muchísimas gracias, Carlos Sacchettoni, por este breve intercambio telefónico. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, que estén muy bien. Bueno, escuchabas recién al presidente de la Federación Agraria, que representa a los pequeños y medianos productores, con una expresión no muy optimista con respecto a la medida del Banco Central para que los productores justamente liquiden la soja. Parece que no fue tomado muy bien por el campo esta medida. Resta ver si en el mes de agosto tiene algún efecto a la hora de liquidar divisas y robustecer las reservas del Banco Central. Vamos a hablar de ese tema en el programa también con un economista, Andrés Borestein, de la consultora Econviews, que nos va a dar una mirada más técnica sobre la efectividad de esa medida y cómo sigue la situación económica y la inflación de acá a fin de año. Aparte, en el programa vamos a charlar sobre estos posibles cambios de gabinete y su efecto político con el analista Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba y Asociados, que hizo una última encuesta que salió hoy, que refleja justamente que la mayor cantidad de los consultados por la encuestadora querían un cambio total de gabinete. Bueno, ¿esto genera un cambio de expectativas, tanto político y económico? Nos lo va a contar en un ratito. Quédate porque tenemos un montón de información, estamos hasta las 22 en el canal de la ciudad y arrancamos de esta manera. Esto es una herramienta más en la idea de seguir interactuando con el sector, digamos, así que en ese sentido pensamos que va en la dirección correcta y no tengo duda que va a tener una gran aceptación. Tiene un color de timba esto, no es gran cosa lo que hacen, pero lo hacen para un sector concentrado, no lo hacen para el pequeño y mediano productor. Por ahí hasta puede ser una medida en donde el gobierno termina irritando más a la gente. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en manos de los productores hay 13.000 millones de dólares en porotos. La verdad es muy difícil vivir con estos niveles de inflación. Es difícil a las familias y también es difícil a las empresas. Pero hay que entender por qué la Argentina está en este contexto y tampoco sumarse a esta idea de que en realidad está todo mal y esta economía es absolutamente inviable.
Primer bloque de Hoy Nos Toca y esta información de último momento, que es la versión de que Massa llegaría al gabinete y se transformaría en un superministro, no fue confirmada aún oficialmente por el gobierno, pero se filtró por todos lados. La noticia es que esto iba a comunicarse, como te dije, el fin de semana y de alguna forma se filtró antes. Bueno, ¿esto genera un cambio de expectativas políticas y económicas? ¿Cómo lo recibirá la opinión pública? Para hablar de esto, tenemos un invitado especial, Gustavo Córdoba. Gustavo es consultor y analista político, director de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Leandro, un gusto estar contigo esta noche. Gracias a vos. Bueno, Gustavo, está en todos los portales, seguramente tu teléfono está en llamas también. ¿Qué evaluaciones haces de esta última noticia de Sergio Massa llegando al gobierno? Si se confirma, ¿esto le da más fortaleza política a un gobierno que está muy debilitado o crees que no cambia las expectativas políticas y económicas? Estamos en medio de una crisis, entonces lo recomendable para el gobierno sería abocarse 100% a resolverla, salir de este mar de intrigas, de sospechas, de dimes y diretes en los pasillos del poder que no ayudan para nada al gobierno y a la situación en la que está la Argentina. Sí, déjame decirte que no podemos hablar o especular sobre cuestiones que todavía no están confirmadas, ¿no? El propio Massa ha sacado un tuit diciendo que él no ha recibido ningún ofrecimiento. Entonces, lo que sí creo que vale la pena por ahí profundizar el análisis es si esta representa quizás una de las últimas chances que tiene el Frente de Todos para recomponer su relación con la sociedad argentina. Y yo creo que sí, porque el tiempo que queda de cara al proceso electoral del año próximo, justamente un año calendario, puede el gobierno de alguna manera la economía y producir algún resultado que los acerque a ese volumen electoral que obtuvieron justamente en el año 2019, que Alberto Fernández orilló casi el 50%, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil, honestamente. Creo que lo que deben estar pensando es la de trabajar o tratar de tener un plan económico que dé resultados corto o mediano plazo para lograr de alguna manera reavivar las chances electorales, porque si no, no hay otra explicación y tampoco veo demasiadas salidas, ¿no? Digo, no veo tampoco que la oposición esté molestando o esté incitando, digamos, a un adelantamiento electoral. Entonces, digo, creo que acá la responsabilidad entera es del gobierno. Lo que se recomienda en estos casos es que dejen de lado todo lo superfluo, todo lo secundario y que se aboquen a resolver esta crisis de confianza. Y será el viernes, será el sábado, será el domingo, será cuando ellos decidan, pero cuanto más rápido lo hagan, creo que van a tener más chances de por lo menos de emprolijar un poquito esta situación que viene muy mal manejada desde la salida de Guzmán, ¿no? Gustavo, ¿vos creés que empoderar a un superministro, sea quien sea, es la bala de plata que le queda al gobierno por esto que me decías? No lo sé, no lo sé. No sé si es la dimensión de un superministro, un superministerio. Sí está claro que es una cuestión de credibilidad y de confianza. Si lo que ellos le presentan a la sociedad argentina está acorde a lo que la sociedad argentina está esperando, es probable que sea una buena jugada, ¿no? Digo, recordemos que la economía y la política tienen en común la gestión de las expectativas. Y en este caso yo te diría que las expectativas son muy bajas respecto a que el gobierno pueda hacer algo. Eso puede, aunque no lo creas, puede ayudar muchísimo, porque si logra resultados, te diría, ya por el momento que se estén confeccionando las listas, te diría fines de mayo, principios de junio, el gobierno puede llegar a tener alguna chance. Ahora, si desperdicia en este momento, yo te diría, Leandro, casi sin temor a equivocarme, que las chances del gobierno están echadas. Justamente ustedes en Subán Córdoba difundieron una última encuesta en la cual me llamó mucho la atención que la mayoría de los consultados decían que estaban muy a favor o a favor de un cambio total del gabinete. ¿Por qué crees que la opinión pública se expresa en ese sentido a favor de un cambio de fichas dentro del gobierno? Mira, en términos generales, un gobierno tiene que gestionar la diaria, mostrándole a toda la sociedad que están haciendo las cosas mejor de lo que lo hubiera hecho la oposición. Cuando la percepción de eso va en la dirección incorrecta, cuando, fíjate, nosotros hacemos una pregunta en nuestras encuestas habitualmente que es ¿en qué dirección va el país? ¿No?
cuando solamente un 20% te está diciendo que vas en la dirección incorrecta, claramente estás fallando en la idea central de un gobierno, que es la de generar consensos y trabajar, digamos, las políticas públicas para la mayoría de la población. En esta idea, creo que el gobierno tiene muy poco margen de maniobra y solamente generando una nueva, digamos, expectativa respecto de un plan económico podría llegar a revertirlo, ¿sí? Yo creo que el gobierno en este punto tiene una enorme responsabilidad. Fíjate que no hay un escenario dramático en términos institucionales. Nosotros hemos relevado que si bien hay un 70-75% de la población que cree que la situación democrática hoy es frágil en la Argentina, también el mismo porcentaje dice que Alberto tiene que llegar al final del mandato y casi un porcentaje cercano al 70% que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Seguridad no deberían participar en política. Es decir, nosotros estamos viendo que quizás es un problema más de la dirigencia, ¿no? Lo que pase de ahora en más, que de la sociedad. La sociedad está dando las señales democráticas adecuadas, está diciendo, miren señores, la democracia es un sistema de vida, es lo que nosotros adoptamos para vivir. Ahora, los que tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo, hicimos una pregunta que es esta, frente a la crisis, ¿qué debiera hacer el gobierno, no? Acordar entre los distintos sectores del Frente de Todos, 45%. Acordar con la oposición, 40%. Y te digo una cosa respecto de esta pregunta. Es muy curioso porque nosotros la planteamos no como opciones dicotómicas, como opciones diferenciadas. Habría que leer la sumada, es decir, No, 85%. Sí. Claro, ¿no? Entonces la gente te está diciendo, a ver, pónganse de acuerdo entre las distintas fracciones que hay dentro del Frente de Todos y luego acuerden con la oposición lo que puedan. Digo, me parece que la señal de parte de la ciudadanía es muy clara, es muy contundente, la hora es dramática, pero bueno, aún así te diría va a haber que esperar hasta el fin de semana. Justamente, Gustavo, te quería invitar a ver una de las placas, uno de los gráficos que tiene tu informe, el que divulgaste hoy, que es muy interesante también. ¿Cómo cree que es la situación institucional y democrática del país? Justamente el 49,7% dice que es muy frágil. O sea, la mitad de los consultados dice que la situación del país es muy frágil, sólida el 20%, frágil el 24,6%. Es decir, si sumás muy frágil con frágil, tenés 3 de cada 4 consultados. ¿Vos creés que esto que está diciendo los consultados, lo comparte este diagnóstico los políticos, los que están en el gobierno, o no toman dimensión de la crisis política y económica que tenemos? Me gustaría creer que lo tienen en cuenta, que lo tienen en el radar, Leandro, ¿no? Me parece que hay ahí un punto, vamos a concederle el beneficio de la duda. Ojalá sea así, porque de verdad me parece que la sociedad está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? La responsabilidad acá es de la dirigencia. Digo, la opinión pública tiene muy pocas maneras de manifestarse. Generalmente lo hace a través de nosotros, ¿no? Y a través de las elecciones cada 2 años cuando le toca votar. Y te diría que hay una unanimidad últimamente en todos los estudios de opinión pública. No hay estudios que muestren algo muy fuera de lo que estamos viendo, ¿no? Todos coincidimos más o menos en el contexto. Y esto habla a las claras de que hay una situación que es innegable, que ha habido 2 gobiernos que han fracasado en lo económico y que necesitan ponerse de acuerdo en mínimas cuestiones para salir adelante, porque la inflación es una fábrica de pobreza. Entonces, si vos conocés, Leandro, algún país que haya salido adelante, que haya podido reducir los índices inflacionarios sin diálogo institucional, por favor, pásame el dato, porque yo no conozco ninguno. Gustavo, la economía se maneja siempre por expectativas y por credibilidad del gobierno, del poder político. Con respecto a eso, ¿vos creés que hay posibilidad de que un programa económico sea exitoso en esta coyuntura sin el aval expreso de la vicepresidenta, que es la accionista mayoritaria del gobierno y es la que tiene más votos dentro del Frente de Todos? Mira, no lo sé. Podemos especular en torno a eso, pero creo que cualquier medida que tome el Frente de Todos va a tener el consenso interno. Si no, sería, te diría en este punto, lo que hablábamos recién, ¿no? Sería realmente ir a ser derrotados en las elecciones presidenciales, literal. Y además tener en cuenta lo siguiente, el peronismo hoy es una expresión electoral que está cerca del 30%, ¿sí? Entonces, está una diferencia muy grande de lo que obtuvo Alberto Fernández 3 años atrás. El dilema es, ¿puede alcanzarle con mostrar un plan económico que funcione de alguna manera? Y sí, puede alcanzarlo, porque veamos que la oposición tampoco hoy
luce muy sólida. No, nosotros hicimos una pregunta si la gente cree que hoy la oposición al gobierno, Juntos por el Cambio, tiene un plan económico para gobernar. Y solamente un 34% nos dijo que sí, ¿no? Digo, ahí hay también una responsabilidad en las principales fuerzas opositoras que, a mi modo de ver, son parte del problema, ¿no? Y deberían trabajar para ser parte de la solución. Porque otra cosa de las que me interesa que ustedes vienen relevando es, luego de un ascenso, una irrupción muy fuerte de Javier Milei en las encuestas, se empezó a caer luego de empezar a hablar de distintos temas controvertidos como donación de órganos y temas muy, muy controvertidos y polémicos, y él pronunciarse a favor de una desregulación de eso. Lo que te quería preguntar es, más allá de Milei, ¿por qué crees que pese a la crisis política o crisis de representación que hay, igualmente la gente confía en las dos coaliciones mayoritarias, o parecen ser las que captan mayor adhesión, y no por posiciones extremas, ya sea por derecha, vía liberales, o por izquierda, con el Frente de Izquierda de los Trabajadores? ¿Por qué te parece que todavía las coaliciones más centristas tienen más apoyo? Primero decirte que Milei, a mi modo de ver, ¿no? Si bien se ha negativizado y se ha transformado en todo ello que él ha criticado tan duramente desde su irrupción, ¿no? Él hoy tiene, para que vos te guíes, la misma imagen negativa que tiene Cristina Fernández o que tiene Mauricio Macri, ¿no? Digo, la misma, ni un punto más ni un punto menos. Pero el fenómeno Milei sigue vigente porque él todavía mantiene los 20, 22, 23 puntos de intención de voto para presidente que hacen que todavía tengamos la mirada de que en primera vuelta hoy nadie tiene la victoria asegurada. Este es un punto que me parece que es muy, muy relevante porque nadie piensa la política argentina en términos de segunda vuelta y creo que deberíamos empezar a pensarla porque todos los dirigentes que juntan un nivel de rechazo significativo son malos candidatos para la segunda vuelta. Entonces, yendo a lo que vos me preguntabas, creo que hay una cultura bicoalicional todavía resistente, digamos, que tiene la costumbre en el pasado de haber votado peronismo y radicales, que votaba peronismo, antiperonismo o kirchnerismo, antikirchnerismo, que son los clivajes que estamos acostumbrados a observar en la política argentina y que tienen una cultura y tiene un asentamiento en la idiosincrasia realmente importante, ¿no? Las opciones de extremo, la extrema derecha, la extrema izquierda, o la izquierda pura o la derecha pura, en este caso yo te diría la izquierda tiene un componente marginal que nunca ha superado el 3 o el 4%. Excepcionalmente la izquierda en algunos lugares puede hacer buenas elecciones cuando el kirchnerismo hace malas elecciones. Y respecto a la extrema derecha, déjame decirte que hoy la Argentina tiene una especie de extrema derecha muy consolidada, ¿no? Yo 20 años atrás, 25 años atrás, las posiciones de extrema derecha era Biondini, por ejemplo, o Cosme B. Carvarela, de Tradición, Familia y Propiedad. Hoy vemos una extrema derecha en la Argentina que ha salido del closet, que en términos electorales bien puede estar representada por Milei. Son 20 puntos electorales, no es poca cosa, te diría, para un sistema fragmentado en lo político como el argentino, ¿no? Ahora, sí creo que es gran responsabilidad de las coaliciones mayoritarias la idea de apelar a los consensos como método de gobierno. Ya estamos viendo que el gobierno de Juntos por el Cambio fracasó, el gobierno de Cambiemos fracasó porque solos no pudieron, el gobierno actual del Frente de Todos está encontrando dificultades muy importantes para llevar adelante una solución económica de los hogares de los argentinos. Así que te diría, sería muy importante que piensen que hay materias o temas o líneas de trabajo que merecen un consenso mínimo, un consenso, un piso democrático de consenso, porque la verdad, pensar en la cantidad de argentinos que se suman día a día a la pobreza me parece que es intolerable desde el punto de vista democrático. ¿Qué probabilidades ves vos que de cara al año que viene, a 2023, Alberto Fernández vaya por la reelección, teniendo en cuenta de que su coalición de gobierno está muy tensionada, no voy a decir fracturada, pero sí muy tensionada, y que su gestión no ha podido demostrar por lo menos algún logro palpable evidente hasta el momento como para tener esa chance de reelección? No, yo no lo tengo como hipótesis de trabajo. Posiblemente si el gobierno no recupera la economía, ningún candidato del Frente de Todos tenga chance. Así que habrá que ver
Yo te diría que esta pregunta estaría bueno responderla ya por abril, mayo, cuando veamos un poco más desarrollado si tiene o no un plan de gobierno del Frente de Todos, ¿no? Para lo que resta de su mandato. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Lo escuchabas recién a Gustavo Córdoba dándote un poco de un análisis político, un pantallazo sobre qué puede pasar de acá a los próximos días con todas estas rumores y versiones que están circulando. Nos vamos a un breve corte, una breve pausa, y cuando volvemos vamos a hablar de economía con Andrés Borenstein sobre estas versiones, pero también cómo se deterioraron las expectativas a lo largo del año, cómo de un escenario de inflación parecido al del año pasado se empezó a espiralizar la inflación, a acelerar la inflación, y hoy todas las proyecciones dan arriba de 80% anual de inflación. Bueno, quédate que ya volvemos, enseguida hablamos con él. Mientras hacemos este segundo bloque de Hoy Nos Toca, la ministra Silvina Batakis, la todavía ministra de Economía, está en vuelo. Está regresando de Washington a Buenos Aires. Llega mañana a la mañana. ¿Con qué noticias se va a desayunar apenas llegue a suelo argentino? ¿Qué cargo tendrá? ¿A dónde irá? ¿Seguirá en el Ministerio de Economía como la jefa del Palacio de Hacienda o tendrá alguna otra dependencia esperándola? Recordá, hace 24 horas se reunió con inversores en Washington, en la Embajada Argentina en Washington, les explicó cuál iba a ser su programa económico, que creía en el equilibrio fiscal, le dijo que tenía el apoyo político de todo el Frente de Todos, y cuando dijo todo el Frente de Todos habló del presidente, de la vicepresidenta y del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hombre que por estas horas está sonando como su eventual reemplazo en el Ministerio de Economía. Bueno, si vos fueras un inversor que habló ayer con Batakis, ¿qué estarías pensando en este momento? Vamos a preguntarle eso al siguiente invitado. Andrés Borenstein es economista jefe en la consultora Econviews, profesor de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella, autor del mejor podcast económico, en mi opinión, La Economía en 3 minutos. Si no lo escuchaste, aprovechá a escucharlo, que es muy divertido, con muchos efectos de sonido. Andrés, ¿cómo andás? Hola, Leandro. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, si vos fueras inversor, Andrés, estadounidense, que tenés mucho de capital hundido en Argentina, te juntaste ayer con la ministra de Economía y por estas horas te estás enterando de estos rumores que circulan. ¿Qué pensarías? Bueno, obviamente no son muy prolijos estos rumores. Yo particularmente no tengo idea si son verdad o no, pero no habla de una prolijidad de un gobierno unido que sabe para dónde va. O sea, mandaste un ministro a Washington, déjalo actuar. Digo, esta cosa de cambiar ministros puede pasar, pero no, si vas a implementar algo de esto, no mandes el ministro a Washington. O sea, es desprolijo, no sé cómo va a terminar. No es la primera vez que el gobierno hace esto. Recordad, en el anterior cambio de gabinete, Felipe Solá estaba de viaje en una actividad oficial, creo que era la OEA en Centroamérica, y se entera cuando llega a la actividad oficial de que había sido desplazado al frente de la Cancillería. Es decir, este gobierno tiene un historial de cambios sin avisarle a los ministros de esos cambios. Sí, esto es básicamente un signo de improvisación. De nuevo, a veces hay que cambiar los ministros, no hay nada de malo en hacerlo, pero da la impresión de que estas cosas son un poco improvisadas, ¿no? Claro. ¿Y vos crees que si esto se confirma, se produce un cambio de expectativas en la economía o no pasa por los nombres propios, sino pasa por un programa económico concreto y articulado? Yo creo que necesitan un programa económico concreto y articulado, porque se les acabó la credibilidad. Es decir, un poco yo decía, esto que pasó la semana pasada, anunciamos que vamos a hacer anuncios. Eso vos lo podés hacer si sos un director técnico que tiene a Messi en el banco. Entonces dice, ojo que yo tengo a Messi en el banco. No te puedo decir de qué va a jugar, pero tengo a Messi. Entonces lo pones a calentar. Vos decías hace un rato, la economía se maneja por expectativas, el rival te dice, che, estos tienen a Messi en el banco. Bueno, el gobierno no tiene eso. Entonces, cambiar de nombre, si vos no decís, mirá, yo voy a definitivamente bajar el déficit fiscal. Voy a eliminar los subsidios, no sé, la mitad en los próximos 12, 18 meses. Algo que sea consistente, porque decir que vamos a bajar el déficit fiscal es como decir quiero la paz mundial, es medio algo que todos queremos. El problema es pasar por el dolor que significa reducir el déficit fiscal, porque
A ningún presidente del mundo, a ningún ministro del mundo le gusta decir, che, voy a bajar gastos, le voy a subir las tarifas a este, voy a cortar tal otro gasto, voy a subir tal otro impuesto. Eso es, bueno, decir que vas a bajar el déficit fiscal no sirve de nada si no le decís a la gente cómo lo vas a bajar. Y de nuevo, este es un gobierno que no empieza ahora, tiene 2 años y medio, tiene un historial, ok, tuvo la pandemia, le damos un año de crédito, pero tiene un historial de no haber bajado ni un poquito el déficit fiscal. Entonces, en el FMI, ¿qué crees que están haciendo ahora? ¿Están en una posición más de wait and see, de esperar y ver qué hace el gobierno argentino? Porque una de las misiones que tenía la ministra Silvina Batakis era intentar flexibilizar alguna de las metas en este viaje. No trascendió nada por parte del Fondo Monetario Internacional en ese sentido. ¿Cómo crees que están viendo desde el FMI todo lo que está pasando acá en Argentina? Mira, yo creo que están preocupados porque hicieron un programa que ellos saben que es un programa super light. No es un programa de los que suelen hacer y con los que se sienten cómodos, más allá después de cómo funciona el programa. Entonces ya dieron mucho más concesiones de lo que normalmente dan. Y la verdad es que para que el déficit sea 2,5 puntos del PBI, como se acordó en el programa, hace 4 meses, no hace 3 años, hace 4 meses, tiene que pasar un milagro. O sea, los que miramos las cuentas decimos, bueno, va a ser 3,5. Si sos muy optimista decís, va a ser 3,2, 3,3. Si sos más pesimista pensás que puede acercarse a 4. Para que pase a 2,5, ya estamos, acordate que te quedan 5 meses. Estamos en el antepenúltimo día hábil de julio. Tiene que ser un ajuste fuertísimo. ¿Va a pasar? No va a pasar. A mi modo de ver, ojalá me equivoque y pase, pero no va a pasar. O sea, las tarifas recién van a subir para el 10% de la gente, ¿no? En septiembre. Difícil. ¿Le queda espalda política al gobierno para un programa económico de shock? Mira, yo creo que el problema no es ese de espalda política, es que no lo quieren hacer. O sea, lo que quieren hacer es el siga-siga. El siga-siga con algún gestito, digamos, y tratar de llegar. El problema es que es muy improbable que vos puedas con un siga-siga llegar a las PASO agosto de 2023. Y vos decís, che, las PASO son en 3 meses. Sí, vamos, un parche acá, un cepo allá, y ponele que llegamos. 12, 13 meses más a mí me parece difícil. Junio, cuando empezó la corrida con los bonos en pesos, marcó un quiebre, por lo menos en el gobierno. Bueno, luego terminó eso, culminó con la salida de Guzmán, la renuncia de Guzmán. ¿Vos crees que junio de este año fue como abril de 2018 para el gobierno de Macri? Es decir, una corrida cambiaria que termina de debilitar a un gobierno que venía, por lo menos, que venía marchando. No te digo bien, pero un gobierno que venía llevando la situación. No, la verdad no me gusta la comparación. Empezando por lo siguiente, es decir, vos en abril del 2018... tuviste ese quiebre en la época de Macri, pero venías de un 2017 que había sido bueno, donde el gobierno había ganado, no solo había ganado las elecciones de medio tiempo, sino había ganado en los 5 principales distritos del país. Es cierto. Acá vos venías de mal en peor, es cierto que la economía había recuperado, pero la verdad que el crecimiento de 10% del año pasado es recuperación de la pandemia, no es crecimiento. Claro. Entonces, no me parece una comparación buena porque ya venía complicada. Es decir, en junio le explotó el mercado de bonos, que lo resolvieron bien, hay que decirlo, así como uno critica hoy los precios de los bonos, por lo menos de los bonos que vencen de acá al 2023, están en el mismo lugar donde estaban en mayo, punto más, punto menos. Lo resolvieron bien. Quizás va a tener costos en el futuro, pero de corto plazo, digamos, atajaron la pelota, pero no era un gobierno que venía bien y era un gobierno que ya perdió la credibilidad hace mucho, ¿no? Yo creo que la última oportunidad que tuvieron de hacer una cosa creíble fue con el FMI. O sea, todos dijimos, mira, arreglaron la deuda en septiembre del 2020, ¿no? Ahora viene el fondo. Por razones electorales decidieron no arreglar con el fondo, atrasaron el tipo de cambio un montón, no tocaron las tarifas, tiraron el plan platita y perdieron las elecciones. Entonces, les quedaba, la única bala de plata que le quedaba es decir, bueno, vamos al fondo, le echamos la culpa a los del fondo, que nos obligan a hacer un ajuste, que nos obligan a devaluar, que nos obligan a esto, que nos obligan a lo otro. Pagaban los costos, si querés, políticos durante 2022, estabilizaban la economía y en el 2023 la cosa podía andar. Bueno, eso me parece que se le fue, ese tren pasó. Los dólares paralelos encima de 300, MEP, contado con liquidación, Blue,
¿Tienen una cotización de pánico o vos creés que se ajusta más a la economía real esa cotización, arriba de 300 pesos? Mirá, no estoy seguro si llamarla de pánico. Pensemos que esa cotización estuvo más alta en octubre de 2020. O sea, ajustado por inflación o por alguna otra cosa, esa cotización estaba más cerca de 400 en el 2000, digamos, a precios de hoy, la del 2020. Es más bien una cotización de cepo. Es una cotización en donde vos fuiste haciendo el cepo cada vez más duro. Entonces, en una economía sin cepo, lo hubiésemos visto en el dólar oficial. En una economía como dolarizada, como la del 2001, lo hubiésemos visto con retiros de depósitos. Acá eso no tiene sentido, porque ¿quién se va a retirar pesos? Billetes no sirven, entonces vos lo ves en el contado con liquidación. Digamos, los pesos en un cepo no se pueden ir, eso es bueno para la salud del sistema bancario, o sea, no corre peligro, están súper líquidos y todo eso, pero bueno, cada vez que alguien se quiere llevar pesos, aparece otro que se queda con esos pesos. El problema fue que es que hay mucha gente queriendo salir del peso y pocos queriendo entrar. Entonces lo que hace es cambiar el precio relativo. Sube el valor del dólar respecto del peso. Y eso es lo que se está viendo. Y eso es lo que se ve, fíjense que una cosa interesante es que no hay una mega emisión como la gente dice. O sea, el Banco Central emitió mucho, pero esterilizó, emitió el ELIX y no hay tanto plata en la calle. Lo que pasa es que bajó la demanda de dinero. Esto que parece muy técnico, déjenmelo explicar muy sencillo. Es los pesos que uno tiene en el bolsillo o en la caja de ahorro o en la cuenta corriente queman. Entonces vos de repente ves que el fin de semana ese que se fue Guzmán, los shopping llenos. ¿Qué son los shopping llenos? ¿La economía pujante? No, gente con pesos que le queman en los bolsillos y dice, bueno, me voy comprando la tele para el Mundial, aprovecho. Entonces vos cuando los pesos te queman o comprás bienes o compras dólares. Cada uno elige su portafolio, pero eso es lo que está pasando y por eso la inflación también se acelera. El dólar soja, el famoso dólar soja, ¿vos crees que va a ser una solución o es un parche para llegar a septiembre? Mirá, solución seguro que no. Creo que algo van a liquidarle de más. Hay siempre unos dólares que están en tránsito, gente que ya exportó y todavía no liquidó y va a aprovechar. Por ahí algún productor de soja que ya entregó su materia prima, pero no la prició en este mecanismo que se llama afijar, aprovecha y tiene un contrato parecido con la cerealera, pero bueno, ahora lo oficializa a través de un depósito y aprovecha el subsidio, que es la posibilidad de comprar dólares a 200 y pico versus el valor del dólar de 300 y pico. Entonces algo probablemente va a llegar. ¿Va a ser un vendaval de dólares? Yo creo que no. Yo creo que no. Y la otra cosa que transmite, me parece, la medida es esto vale hasta el 31 de agosto. Esto quiere decir, esta es la visión que me parece que el Banco Central viene transmitiendo a la sociedad, en septiembre se arregla todo. Bueno, como argentino y como alguien que vive acá, ojalá que en septiembre se arregla todo, pero permítanme dudar. Este fin de semana termina julio. Seguramente sea el mes en lo que va del año que tenga inflación mensual más alta. ¿Qué número están manejando en Econviews para julio y qué dice ese número de lo que queda en el año? Mira, nosotros creemos que tiene un piso de 7. Hay algunos colegas que están un poquito más alta, pero no creemos que vaya a pasar el 8. O sea que va a estar en 7 y monedas. Y nos parece que efectivamente es probable, no seguro, pero es probable que sea el número más alto del año. Y lo que sí es que no volvemos a donde estábamos antes. O sea, ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en febrero la inflación fue 4,7 y nos asustamos, qué barbaridad. Ahora, si volviéramos a 4,7, nos abrazamos. Decimos, qué bien que están. Nosotros creemos que por ahí converge algo más tipo 5,5. Entonces, si vos le sumás el 7 de julio, siendo generoso, puede ser un poquito más, y suponete 5,5 entre agosto y diciembre, se te va a 90 el año. Esa es la aritmética, digo. Puede ser que termine siendo 93 porque haya algún mes más alto, puede ser. Puede ser que vaya a 80, difícil. Para mí, no te digo, en Argentina no hay nada imposible, pero para que vaya a 80 tienen que pasar muchas cosas muy buenas. Claro, más cerca de 90 que de 80. Y por ahí pasa 90 también. Y en ese escenario seguramente muchos gremios van a querer reabrir paritarias, porque se están quedando todos atrasados, incluso los gremios que lograron paritarias más altas. ¿Qué receptividad ves vos en el gobierno? ¿Y cómo puede reaccionar el sector privado teniendo en cuenta la situación económica y esto de paritarias al 90% sería terrible para muchas pymes, por ejemplo? Bueno, no estoy tan seguro en el sentido de que, bueno, los precios suben al 90%. Probablemente los trabajadores pierdan en el sentido de que la paritaria llega más tarde, ¿no? Entonces como que vas corriendo de atrás la inflación.
pero el gran problema acá no son los trabajadores formales a los que representa un sindicato, porque ponele que los trabajadores formales puedan perder un par de puntos con respecto a la inflación, digamos, es una mala noticia, pero no es algo terriblemente grave. El problema para mí es todos los trabajadores informales, que no tienen quien los defienda, y ahí es donde están las pérdidas más grandes. Ahí es donde el impuesto inflacionario se siente mucho más feo, ¿no? En el trabajador informal, el que hace changas. Lo mismo que va a pasar, me parece, con los planes sociales y las jubilaciones, porque la fórmula misma hace que vos ajustes con un trimestre de rezago. Entonces, cuando la inflación es estable, es lo mismo. Cuando la inflación, en este caso, no es estable, sino que acelera, bueno, ahí tenés una pérdida. Vamos a ver, depende el grado de aceleración de la inflación, el tamaño de esa pérdida. Si se cumple el escenario de inflación anual del 90 y pico %, estamos muy cerca de los 3 dígitos ya, y el año que viene, 2023, es un año electoral, impar. Generalmente en los años impares electorales, el gobierno suele tener una política más de gastar y de dar más y ajustar menos. En ese escenario, ya con la aceleración inflacionaria que tuviste este año, ¿qué puede llegar a pasar con la inflación el año que viene, teniendo en cuenta las elecciones, el incentivo que tiene el gobierno, la inercia de la inflación? Bueno, por todo eso yo creo que la inflación el año que viene va a ser más alta. Y, si mirás la encuesta del Banco Central, todavía hay gente que cree que va a ser más baja el año que viene. Yo no conseguí ningún tipo de argumento para alguien que me diga, che, el año que viene va a ser más baja. Podría suponer que, bueno, si se termina la guerra o que van a bajar algunos precios de materias primas, quizás, pero si no, la inflación debería ser más alta, porque además hay que acordarse que el Estado se quedó sin financiamiento. Entonces, si pasa lo que vos decís, que yo creo que es probable que el gobierno quiera gastar para las elecciones, bueno, todo lo que gaste el gobierno lo va a emitir. Porque el mercado de pesos, en el mejor de los casos, le va a hacer el rollover, es decir, le va a renovar lo que vence. No creo que el mercado de pesos esté muy generoso financiando al gobierno. Entonces, todo lo que haya de déficit lo va a tener que poner el Estado, lo va a tener que poner el Banco Central. Entonces, esa emisión monetaria va a ser muy difícil que no genere inflación. Y si el Banco Central lo saca con LELIQ, que eso me parece una medida responsable, el problema es que para que esa bola de nieve del LELIQ no sea peligrosa, que sea una bolita de nieve, digamos, vos necesitas que la inflación vaya licuando el stock del LELIQ. Esto que los economistas llamamos la desagradable aritmética monetaria. Entonces, mientras la inflación, la tasa de interés sea menor que la inflación, como es ahora, bueno, la inflación se va a ir licuando el stock del LELIQ y el Banco Central no va a tener problemas. Pero bueno, el problema es que estás con muchas bolas en el aire y tenés solamente 2 manos. Porque vos decís, bueno, ok, yo dejo la tasa negativa para que no se me haga una bola de nieve, bueno, entonces eso quiere decir que le pago poco a los ahorristas. Si le pago poco a los ahorristas, la preferencia por dólares de un ahorrista que siente que pone la guita en un plazo fijo y no le pagan, no le compensan siquiera la inflación, ¿cómo podés decirle a un ahorrista, no te vayas al contado con liqui, al dólar MEP, al blue, a lo que puedas, a lo que tengas a mano? Entonces, te faltan instrumentos. El único instrumento que te resuelve el problema es hacer un buen ajuste fiscal. Para eso necesitas voluntad política. Mi interpretación es que no la hay, o la hay para hacerle algún ajuste con sacarina, digamos, con un endulzante, pero no lo que necesita el gobierno. Después de 2 años y medio, un poquito más, me cuesta verlo diferente. En los últimos, si no me equivoco, 15 años tenemos alta inflación en la Argentina. No es un fenómeno nuevo como está pasando en otros países en este momento. Ningún gobierno en estos 15 años quiso o pudo hacer ese ajuste fiscal o solucionar el problema de la inflación. Si el año que viene tenemos un escenario de 3 dígitos de inflación, ¿vos crees que el nuevo gobierno asume con un mandato más claro de hacer ese ajuste? Creo, número uno, a ver, varias cosas. Número uno, creo que sí, a lo último, es decir, creo que ya la sociedad, porque si bien hace 15 años que tenemos inflación de 2 dígitos, no es lo mismo 15 que 100, porque digamos, 15 es inflación alta para el resto del mundo, pero para los argentinos nos damos maña para vivir con 15. No es ideal, pero se puede, digamos, con 100 ya, o 120, empezamos a pedirle al gobierno de turno que haga algo por ese lado. Entonces, por un lado, me parece que la demanda por hacer algo que reduzca la inflación va a ser mucho más grande de la que hubo hasta ahora. Número 2, el tema del déficit. Bueno, hubo un esfuerzo. O sea, acordate que, digamos, el gobierno de Macri se fue con un déficit primario de medio punto del PBI.
Digo, hubo una baja de gasto importante. O sea, cuando vos mirás, por ejemplo, la cantidad de gasto público del gobierno de Alberto, de los últimos 12 meses, es decir, agarrás julio del 21 hasta junio del 22, ajustado por inflación, bla, 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 estás 20% arriba del 2019. O sea, subiste 20% y aparte subiste impuestos. Entonces, digo, uno puede criticar que quizás Macri tendría que haber hecho más o tendría que haber hecho distinto. Todo eso me parece que son argumentos válidos y todo el mundo tiene derecho a dar su punto de vista respecto de qué se podía haber hecho mejor, pero sí hubo un esfuerzo. Sí hubo un esfuerzo. Ahí está toda la discusión, si Macri tendría que haber sido más de shock y fue demasiado gradual. Todo eso me parece que son discusiones válidas, pero hubo un intento. Después lo otro es alquimia, o sea, decir, bueno, yo voy al FMI y le voy a decir que voy a subir el gasto. No, es muy difícil. Claro. Andrés, muchísimas gracias por este diálogo muy interesante. Te vamos a volver a invitar porque el tema económico sigue vigente y lo seguirá en los próximos meses, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Quédate ahí porque te vamos a hacer un pantallazo, te vamos a contar lo que está pasando también en el mundo. Porque la inflación, como te decía, es un fenómeno que en Argentina está por lo menos hace 15 años. En los países desarrollados, en Estados Unidos y en Europa, comenzó a dispararse la inflación desde el año pasado, provocado por la pandemia y provocado también por la guerra en Ucrania, acentuado por la guerra en Ucrania. Y el gobierno le está echando la culpa al mundo de la actual disparada de la inflación en Argentina. ¿Pero tiene culpa el mundo sobre esto? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad o Argentina viene arrastrando un montón de desórdenes macroeconómicos que no pudo encarar, que no pudo arreglar y ahora utiliza al mundo como chivo expiatorio? El presidente Alberto Fernández en las últimas semanas, en varias ocasiones públicamente, justamente le echó la culpa al mundo de los males que está viviendo la Argentina hoy por hoy. Pero para que tengas una idea de lo que está pasando en el mundo, Estados Unidos tiene una inflación interanual en los últimos 12 meses del 9,1%. Todavía no llega a los 2 dígitos, pero sin embargo eso encendió todas las alarmas dentro de Washington y la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, comenzó a subir las tasas de interés en los últimos meses, comenzó en marzo, y hoy subió las tasas de interés un 0,75%. Tenemos una placa para mostrarte, para que veas la evolución de las tasas de interés que está haciendo justamente el Banco Central. Justamente el Banco Central en Estados Unidos subió las tasas de interés, estaban prácticamente en 0% a 2,25%. Acá lo estás viendo en pantalla. Comenzó, lo ves ahí al final, a la derecha del gráfico, comenzó en marzo a subirlos, estaba abajo en 0%. Lo subió en marzo 0,25%, en abril 0,50%, en junio 0,75% y en julio otro 0,75%, subiendo al 2,25%. La inflación en Estados Unidos, como te decía, es del 9%, con lo cual si quiere la tasa de interés empatar a la inflación, todavía le falta por lo menos 7 puntos de suba. ¿Pero qué provoca esta suba de la tasa de interés? Básicamente lo que provoca es encarecer el valor del dinero. Si vos vas a pedir un crédito al banco, si vos tenés una hipoteca, te sale más caro ese crédito o esa hipoteca repagarlo. Es decir, encarece el valor de dinero. ¿Y por qué lo hace el Banco Central de Estados Unidos? Lo hace justamente para sacar liquidez de la calle, para que la demanda para que se enfríe la demanda, se enfríe el consumo y de esa forma baje la inflación. El gran peligro que está enfrentando Estados Unidos es que la economía de Estados Unidos puede entrar en recesión por estas subas de tasas de interés. Bueno, esto que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos lo está haciendo de una forma muy violentamente, o sea, muy agresivamente, sin tener miedo o sin reparar en esta eventual recesión de la economía de Estados Unidos. Eso mismo están haciendo otros bancos centrales en el mundo, también el Banco Central Europeo, por ejemplo. Y el Fondo Monetario Internacional, ante esta suba de tasa de interés en los países desarrollados, acaba de alertar esta semana que se está desacelerando la economía global y que la economía global también puede entrar en una recesión. En el reporte económico mundial difundido ayer, justamente elaboró proyecciones para cuánto puede crecer la economía este año y el año que viene, y fueron proyecciones a la baja. Lo ves acá en pantalla. En el mundo, en 2021 la economía creció 6,1%,
En 2022 la proyección es que crezca 3,2% y la proyección para 2023 es que crezca menos aún, 2,9%. Estamos hablando de crecimiento del PBI real y son variaciones porcentuales, es decir, porcentajes. Se está desacelerando la economía. Estados Unidos creció el año pasado 5,7%, este año crecería un 2,3% y en 2023 apenas 1%. Pero vamos a América Latina y el Caribe, que es el dato que me interesa mostrarte, porque ahí estamos nosotros, es nuestra región. América Latina y el Caribe el año pasado creció un 6,9%, este año crecería en forma promedio un 3% y el año que viene apenas un 2%. ¿Qué significa esto? Que todos los países del mundo están haciendo todo lo posible por bajar la inflación a una costa del crecimiento de sus economías. Y que Argentina está en más problemas para hacerlo, porque Argentina, al tener una inflación mucho más alta, recién te decía Andrés Borestein, la proyección para este año es del 90%, para lograr empatar esa inflación y enfriar la economía, la tasa del Banco Central tendría que estar arriba del 90% para tener tasas reales positivas y encarecer el valor del dinero, de los créditos y que los plazos fijos en los bancos te paguen más por tener tu plata depositada. Bueno, una tasa del 90% del Banco Central es de una economía absolutamente recesiva. No hay posibilidad que la economía argentina crezca si tiene una tasa de interés tan alta. Por eso el gobierno también se niega a subir la tasa de interés y tener una tasa de interés real positiva y no puede controlar la inflación, no puede hacer los ajustes que están haciendo los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, la propia China, que están buscando controlar la inflación de acá al año que viene. Bueno, ese escenario para Argentina no es viable. Argentina el año que viene va a tener una inflación más alta que este año, como te decía recién Andrés Borestein. Los que estudiamos relaciones internacionales sabemos que el mundo te ofrece oportunidades y amenazas. Cada vez que hay un escenario internacional convulso, con crisis económicas, con shocks externos, como puede ser una sequía, una guerra en otro país, una crisis financiera de otro país que te afecta a vos, eso te genera una crisis, pero también te genera oportunidades. Es decir, el desafío que tienen los países es mirar las crisis de esa forma, intentar aprovecharse de las oportunidades y minimizar las crisis y los riesgos que tienen esos eventos disruptivos en la escena internacional. Bueno, el gobierno argentino no hace eso. El gobierno argentino, en vez de ver el escenario internacional como crisis y oportunidades, directamente no lo mira el escenario internacional hasta que sucede una crisis económica doméstica muy fuerte y utiliza al mundo para echarle la culpa. Es el chivo expiatorio. Dice, el mundo nos ha metido en un brete por la guerra en Ucrania. Aumentó el precio de la energía y aumentó el precio de los alimentos. Es culpa de lo que está pasando en Rusia, que estornuda un ruso y se resfría un argentino, como dijo el presidente Alberto Fernández. Bueno, eso es una forma de esconder la desidia a la hora de mirar los eventos internacionales. Todos sabíamos en diciembre de que había movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Un escenario de invasión era un escenario probable. Nadie sabía si iba a suceder, pero un escenario probable. Todos sabíamos el año pasado que este año la Fed de Estados Unidos iba a subir las tasas de interés para combatir la inflación. Eso se sabía desde el año pasado. El gobierno no puede decir que hoy lo toma por sorpresa. Con lo cual hay una desidia y hay una mala praxis a la hora de ver lo que está pasando en el mundo. Argentina tiene que tomar estos eventos internacionales y empezar a pensar cómo mitigar su impacto en la Argentina, en la economía argentina y en el bienestar de todos los argentinos de acá al futuro. Eso es lo que está faltando. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos mis compañeros, a la producción, a los técnicos. Nos vemos mañana a las 21 horas con mucha más información. Te veo mañana en el canal de la ciudad. Hasta mañana.